¿Cómo están? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal. Voy a hacer otra predicción para Venezuela. Realmente un día de gran tristeza para todos aquellos que queremos un mundo libre, un mundo sin dictaduras, sin opresiones populares, sin fraudes, sin mentiras, sin payasos en el poder que impriman a un pueblo un dolor como el que está sufriendo la gente de Venezuela. Realmente es una derrota humana, es un crimen humano lo que estamos viendo. Creo que no le queda a casi nadie dudas de que esta elección fue irregular, de que esta elección no solo es irregular, sino que fue ganada por la oposición. Las dudas que pueden quedar cuando uno ve la forma en que se maneja este personaje espantoso, que hoy encima, como argentino, me solidarizo, por supuesto, con el dolor, con el llanto que vi de los venezolanos en todo el mundo, que es horrible verlo. Perdónenme por ahí, estoy un poco... Traté de estar lo más tranquilo posible para hacer este video, pero es muy difícil. La verdad que me da muchísima impotencia ver el dolor de la gente, el dolor del pueblo, porque acá no estamos hablando de un grupo del pueblo. ¿Dónde están la gente que apoya a este tipo? Yo no la veo, no la vi en ningún lado, no la veo en las redes, no la veo en la calle, no la veo en el espíritu del pueblo venezolano, no la veo. Lo único que veo es un payaso, un corrupto, un dictador, apoyado por un cuerpo militar, oprimiendo un país. Eso es lo único que veo. Y que encima, como argentino, tengo que escuchar que trate de emparejarse con alguien como fue el general Juan Domingo Perón en Argentina. Un político de los más trascendentes, si no el más trascendente del siglo XX. Lo cual, señor Maduro, debería revisar muchísimo de la historia de Juan Domingo Perón para poder siquiera pronunciar su nombre. Porque fue un hombre que, más allá de las discusiones políticas, de las diferencias que podamos tener dentro de lo que es la historia política argentina, le llevó un ascenso social a la gente de Argentina, igual que Lula en Brasil, ¿no? Que está callado por ahora. Se puede discutir muchísimas cosas de la izquierda, de la derecha, lo que usted quiera, señor Maduro, pero no se puede discutir infames como las cuestiones que usted está diciendo en este momento. Porque ese pueblo se está manifestando, porque ya se manifestó en las urnas, porque ya ganó esas elecciones, y usted está tratando de buscar cualquier excusa solamente para alejarse, para encontrar un lugar, una madriguera donde cobijarse, porque esto ya se terminó y no lo está entendiendo. Y lo único que va a hacer es llenar de más dolor y sangre al pueblo. Y eso es lo que vemos como tristeza. La verdad estoy bastante indignado. Y aparte esa cosa de querer mencionar a Perón, por favor, si Perón lo llegara a ver, le diría lo que usted es. Y le diría que usted es un payaso, un dictador y un payaso. Pero lo que vemos acá, tratando de buscar un poco de tranquilidad, algunos me han dicho, te equivocaste en lo que pronosticaste. De alguna manera sí. Si algunos recuerdan el video anterior, verán que en una parte yo digo no tiene salida o no encontró la forma de salir de esto. Ya sabe que sus días están contados, pero sin embargo quiere permanecer 6 meses más. Realmente no pensé que iba a tener, que además de haber hecho lo que hace, iba a ser tan poco inteligente. Pues realmente su salida está fijada, no solamente por el voto popular, sino por lo que es la presión internacional que tiene. Pero bueno, este hombre eligió la peor opción. Eso estaba, yo lo destaqué en la tirada anterior, y no es por defender mi tirada, porque la verdad, a esta altura yo prefiero equivocarme en todo y que lo único bueno sea el resultado para la gente de Venezuela, para el dolor que veo en el mundo de los venezolanos, y me da mucha impotencia. Sé que Argentina tal vez estuvo algún momento cerca de algo así, y el camino ahora es dificilísimo, es un camino donde las opciones que hay, o 6 años más de esto, y
de regalo la posibilidad de convertirse en Cuba. O sea, que esto no termine nunca más, o la posibilidad de ir a lo que este señor enunció, a lo que este señor dijo, que es un baño de sangre. Realmente una opción espantosa. Pero bueno, dentro de todo esto voy a tratar de tirar las cartas, de ver qué me quieren contar, de tratar de compartir este dolor y este momento con la gente de Venezuela, y espero que sea lo menos doloso posible para la gente. A mí me salía la carta de la muerte, recuerdo, cuando yo pregunté si Maduro aceptaría la derrota, y claro, ahí estuvo mi confusión al leer esa carta como no, porque es una carta negativa, pero también es una carta que implica un giro de 180 grados en la situación. Yo creo que las últimas horas hicieron que tome esa decisión, y también creo que Diosdado Cabello no es, digamos, de alguna manera ajeno a eso. Disculpen esta introducción larga, hay que secarse las lágrimas y ver las opciones. Las opciones son o irse de Venezuela, o 6 años más de esto camino a ser Cuba eternamente, o desgraciadamente seguir luchando y la posibilidad de que muchos venezolanos tengan un mal destino dentro de esto. Pero bueno, vamos a ver qué nos quieren contar las cartas, espero que sea algo bueno. Bueno, la primera carta es los enamorados, la segunda carta es el 6 de copas, el ermitaño, la sota de espadas y el as de copas. Bueno, lo que me dicen mis cartas es, primero, los amantes. Los amantes hablan del amor. Nos hablan de... Voy a buscar alguna cosa para cubrir las cartas. Pues también tengo acá mis inconvenientes, ¿no?, con la tirada. Ayer, extrañamente, les comento que acá en Argentina, cuando estaba hablando con María Corina Machado, bajaban algunas transmisiones en vivo, estaba bastante complicada la cosa. Después recién se pudo escuchar un poco de lo que dijo. Yo creo que ya no es una cuestión de solamente candidatos, sino es una cosa que la va a tener que decidir el pueblo. Mucha gente también me escribió en el canal diciendo, ya está, o sea, resignándose. Yo creo que puede ser muy caro para Venezuela resignarse en este momento. También es fácil hablar desde afuera cuando no soy yo el que tiene que poner el cuerpo a esta situación, sobre todo para los que están en familias, pero bueno. Lo que yo veo acá es los amantes. Los amantes es una carta que tiene que ver con el amor del pueblo a su país, o sea, tiene que ver con el amor, como digo siempre cuando tiro partidos de fútbol también, el amor a la camiseta, ¿no?, el amor a Venezuela. Eso es lo que hay. Esto va a llevar mucho tiempo. Está el ermitaño, esta es la carta que no quería que saliera. Implica mucho tiempo para un comienzo de Venezuela, ¿no?, para un inicio de lo afectivo, del inicio del 1 de copas, que tiene que ver con el inicio de la unión, ¿no?, de los afectos en distintas cosas. Yo imaginaba, o había tirado en otras tiradas de cartas, cuando hablé de Venezuela, que es un tema que vengo siguiendo de cerca, me conmueve bastante, mucho. Había visto que podía haber manifestaciones en las calles, que podía haber muchas cuestiones. Lo que no imaginé que tuvieran la caradurez de querer dar por válida una autoproclamación de la forma que lo hicieron. Lo primero que quiero ver es, en el escenario de posibilidades que tenemos, esto ya lo vemos, la unión del pueblo en contra de esto sigue vigente, pero piensan en mucho tiempo. Yo lo que les digo es no se rindan. No se rindan, porque si se toman todo este tiempo, la dictadura va a seguir avanzando y cada vez se va a volver más cruenta, porque esto ya lo conocemos en Latinoamérica. Hemos tenido un plan Cóndor, hemos tenido muchísimas cosas duras, y cuando una dictadura se asienta, como esta dictadura se está asentando, va a ser mucho más difícil. Y llegar a Cuba, ya ven cómo está Cuba desde hace muchísimos años, ¿no? Las necesidades del exterior, incluso de los países aliados, tanto de Rusia como China, y como los países que han saludado a esta victoria de Maduro, necesitan otra cosa también. Eso es lo que no se tiene en cuenta, y por eso yo digo que Maduro debería salir, no solamente por el voto popular.
Lo primero que voy a preguntar es eso, es si va a haber un recuento más cercano de lo que son las boletas para que Maduro tenga la excusa. Maduro está negociando, o sea, eso es lo que yo ya lo sé. Está negociando su salida, él lo sabe también. Lo que quiere es hacerlo lo más largo posible y lo más tedioso posible. Así que no aflojen. Vamos a ver si va a haber un recuento de votos, tratando de poner un poco de paz a esto. Discúlpenme si me excedí con alguna palabra. Les pido disculpas. Yo no pienso lo que voy a decir, no tengo un guión. Y también le pido disculpas a algún venezolano que, equivocado o no, pueda apoyar a Maduro. Por ahí estoy un poco enojado. Quiero ver eso. Hay una idea de no pelear eso. Se quiere, bueno, no va a ceder en la proclamación de ser el ganador de las elecciones. Voy a buscar un arcano mayor a ver si me dice de lo del recuento que yo les preguntaba recién en las cartas. Mucha pelea, muchas cuestiones lo ven acá, en lo que es el tema de calle. Maduro no quiere esa pelea, pero sí quiere que se olviden del tema, que lo proclamen y sobre todo solucionar el tema de la interna que tiene. Tiene muchas internas, muchas peleas y eso también puede hacer que Maduro, si bien es el personaje que escenifica esta dictadura, también quede en un segundo plano y Diosdado Cabello puede ocupar el frente de batalla. No es algo descartable, lo voy a preguntar después. Vamos a ver. Muchas cartas, hay mucho tiempo acá involucrado, fíjense para la caída del dictador, ¿no? Hay mucho tiempo involucrado. No van a aparecer los fallos de las boletas. Y finalmente sí, pero yo les diría que toda esta semana, por lo menos, vamos a estar sin saber los verdaderos resultados oficiales de las elecciones. Va a haber muchas manifestaciones, se va a pedir la caída. Maduro se va a mantener absolutamente en la suya, eso es lo que se ve por ahora, y encima me sale con la carta del emperador. O sea, la verdad que qué decadencia tienen los emperadores si tenemos que hablar que este tipo es un emperador, ¿no? La verdad que hasta aún los emperadores más sangrientos tenían algo más de dignidad que este personaje. Es triste, pero va a haber violencia, es lo que sale acá claramente sin que lo pregunte. Mucha miseria también, el tema del 4 de oros. Maduro, sin embargo, no quiere esta pelea. Eso es lo que me sale a mí. Y sale que sí, sale que finalmente se conocerán los resultados, pero seguirá diciendo Maduro que él ganó las elecciones. Así que es lo que se queda acá. Quiero saber si va a haber medidas de nivel internacional en contra de esta elección fraudulenta de Venezuela. Salen muchos jóvenes manifestándose, me cuenta otras cosas las cartas, me cuenta que acá justamente el exterior, el 9, hay mucha tristeza también en muchos países por lo que pasa, bueno, en mi país, no todo el mundo, y sí es la respuesta. Va a haber sanciones a Venezuela, a las que Maduro podrá seguir echándoles la culpa de la miseria en la que él sume a su pueblo, ¿no? O sea, eso seguirá así. Voy a preguntar algo que no tengo muchas ganas de preguntar, pero es necesario. Quiero saber si la intensificación de los conflictos en la calle va a traer realmente dolor y sangre y lo que nadie quiere que pase en Venezuela. Hay una mujer que va a seguir la lucha, ya sabemos quién es María Corina Machado, sobre todo ella, el pueblo deposita mucho en ella. Va a haber hasta como una especie de celebración de victoria de la gente en algún momento cuando esto se conozca. Van a mostrar boletas, van a decir que también ganaron la oposición. Y muchas dudas con esto. La verdad que también es difícil tirar cartas, aunque les parezca mentira, como les digo siempre a los que siguen el canal. El tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan a la consulta las tendencias dominantes. Lo que estamos viendo son tendencias dominantes, igual que cuando me dijeron, bueno, vos dijiste que iba a reconocer la derrota a Maduro. Yo me hago cargo, dije que eso iba a pasar, que no se iba a oponer a los resultados de las elecciones, pero bueno, yo sabía también que podía variar porque Maduro no tiene salida. El problema de él es cómo salir de esta situación indemne. Entonces, lo que está ganando es tiempo, sabe que va a haber revueltas, sabe que va a ser complicado, todo esto lo sabe, por más que parezca un payaso tonto, como dije recién.
Lo que vemos acá es esto, hay dudas sobre el derramamiento de sangre y sobre la situación desesperada de Venezuela. Es lógico, en la situación en la que estamos no es la indicada como para poder leer cartas con claridad. Vamos a ver si toda esta situación terminará antes de fin de año. Voy a preguntarlo a largo plazo para tener una duda, una certeza con Maduro fuera del gobierno. Pase lo que pase en el medio, quiero ver si encuentro algo de eso. La respuesta es sí, absolutamente. Me encanta que fue la primera carta. Fíjense que yo no las mezclé y sale la templanza. La templanza es paciencia más resistencia y creo que es la carta que más debería identificar al pueblo venezolano hoy. Templanza. La templanza significa seguir teniendo fuerza, resistir y buscar la paz, que es lo que está acá en esta carta, en la templanza. Es paciencia más resistencia. Es una paciencia que ya están hartos, y yo lo entiendo perfectamente, y como les dije antes, es muy fácil desde el exterior venir a decirle resistan, aguanten, tengan paciencia, sean duros, resistan, pero bueno, no puedo decirles otra cosa con la carta de la templanza acá, y entiendo a aquellos que piensan que es fácil y que para ustedes es muy difícil, y perder el miedo es muy difícil, sobre todo cuando el miedo es real, no es imaginario. Así que eso es lo que tenemos acá. O sea que hay posibilidades de que antes de fin de año esto se termine. Quiero saber si va a ser producto de una especie de, no quiero decir la frase, ¿no? Pero con una batalla más abierta entre el pueblo, las fuerzas militares. Vamos a ver eso acá. Me sale que llegó el juicio final, que es el momento en que se va a decidir a cara o cruz realmente si Venezuela va a seguir con esta dictadura o no. Es algo que ya sabíamos antes de las elecciones, pero está en este régimen de violencia. Quiero saber si existe la posibilidad de que el ejército, la policía y las fuerzas autoridades que están en contra del pueblo en este momento den vuelta a su situación. Parece difícil. No quiero hablar de cuestiones que tienen que ver con determinados negocios que están asociados a los militares y al Estado. Pero bueno, vamos a ver si es posible que ante la situación del pueblo y la represión, las fuerzas militares se rebelen o haya algún tipo de contra a sus jefes. Sale que es algo que se estuvo viendo. Sale que hay muchas cosas ocultas que probablemente eso no ocurra. Así que está muy difícil el tema de resistirse, pero sí las cartas nos dan una esperanza de que acá un tiempo, que esto no va a ser una lucha de 6 años, que es increíble, ¿no? Tener que esperar 6 años más, como digo yo, la posibilidad de convertirse en una eterna Cuba para Venezuela. Hay que hablar con las palabras que son, ¿no? Quiero saber si la situación económica por lo menos va a ser un poco mejor para la gente. Sale que sí. Bueno, uno de los planes es ese, ¿no? Intensificar algunas ayudas económicas para que la gente soporte este fraude. Quiero ver si todo esto que estamos tirando tiene la posibilidad de cambiar, porque acá vemos la duda, así que es una tirada a la que podría haber muchas modificaciones según los hechos. Ahora estamos en pleno momento de revuelta, ¿no? En Venezuela. Sale que no quiere que cambie nada Maduro. Hay un tema ya casi psicológico en él, ¿no? Y sale que no, esta es la misma carta del cambio grande, no quiere un cambio grande, no quiere un cambio grande, no quiere la muerte, el cambio y el renacimiento del pueblo. Sale que no hay muchas posibilidades de que esto cambie. Quiero saber si la situación de arreglar una salida para Maduro y su gente a través de los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, puede llegar a facilitar esto. La tristeza del pueblo, lo de la nieve ya me lo aclararon. Esta era la carta de la polémica con si había nieve en Venezuela. Sale dinero, podría haber aportes de dinero de Estados Unidos. En este momento no, sale sacrificado, el ahorcado. La verdad que lo dan por perdido el gobierno de Joe Biden a esta situación con Venezuela.
están abocados a su propia elección y piensan, bueno, que pase lo que pase en Venezuela. Realmente Estados Unidos tampoco nunca fue, ni lo será, el verdadero juez del mundo que todos creen, ¿no? O sea, acá lo tenemos muy claro también. Es bueno, que hagan lo que quieran, ¿no? La verdad se desentiende de la situación en Venezuela, por desgracia. O sea, no va a tratar de solucionar las cosas con Maduro en las condiciones que Maduro pone y Maduro quedó aislado. Quiero saber si Maduro podrá encontrar otra forma, tal vez Brasil, digo yo, ¿no? Es un lugar donde Lula tiene buena relación con él y es un progresista que tiene otro tipo de visión. Si Brasil puede llegar a ser una solución para Venezuela a nivel diplomático o acercándole alguna solución de asilo o algo en caso de que tenga que salir del poder. Hay una mujer cercana a Lula que estaba trabajando sobre ese tema en Brasil. Se estudió, fíjense, está con el mundo en la mano tratando de verlo. Hay una separación de Brasil con Venezuela de alguna manera que se está tratando de trabajar para restablecer relaciones. Y por el momento, fíjense cómo sale todo confuso, ¿no? O sea, me sale la carta de la rueda de la fortuna donde Brasil no sabe exactamente dónde posicionarse con respecto a la situación de Venezuela, pero podría haber una situación. Bueno, voy a hacer la última pregunta. Discúlpenme si fue un poco atolondrada la tirada, pero también son atolondrados los hechos. Estuve viendo toda la mañana las motos, ahora estaba viendo recién la represión de los barrios más bajos en grupo de motos que se dirigían, que fueron reprimidos por la policía con gases, hasta les han sacado la moto a muchos, bueno, y se ve feo la cosa. Va a ser una noche larga y probablemente esta semana sea de las peores. Quiero saber si a la larga, como pregunté antes, en un año esto va a ser beneficioso para la gente que está en Venezuela. Lo voy a preguntar. Me sale que finalmente conseguirán dinero, que podrán hacer alianzas, que algo será, volverá a la fiesta a Venezuela. Y la respuesta es sí, tengan fe, es un comienzo. El sentimiento de la gente tiene que ver con el loco. El loco es aquel que busca los cambios aun cuando no se dan, aquel que sigue ilusionado. Supongo que también está asociado a la juventud de Venezuela, a quienes les mando desde aquí un gran abrazo. Los veo todos los días en las calles de Argentina, juntos, tratando de unirse. Sé que algunos, como digo siempre, desde Argentina piensan que los venezolanos no cuadran bien en integrarse con Argentina, algunos lo dicen, pero es difícil también entender a alguien que tiene que estar lejos de su país y viviendo en un lugar que le resulta diferente. Creo que a mí me pasaría lo mismo si hubiera tenido que huir de Argentina y quedarme en Venezuela, así que les mando un gran saludo y los entiendo. Voy a preguntar otra posibilidad más. Quiero saber si existe la posibilidad de que esto sea una excusa de Maduro como para negociar su salida, que es algo que yo vengo pensando desde hace mucho. Como última pregunta. Claro, el ingreso de dinero, cortar con todo esto. La respuesta es sí, sobre todo con la justicia. El camino está por acá. Me había salido también en otra de las tiradas que hice, de las tantas que vengo haciendo para Venezuela, el tema de la justicia. Maduro teme a la justicia. Yo creo, porque soy un negociador nato, porque creo que las cosas se logran negociando y no por la fuerza, que la propuesta no debe venir desde el lado de seguir insistiendo con la violencia, sino desde un arreglo diplomático. Si los países quieren lograr algo en Venezuela, los países que están tratando de o viendo esta situación de cerca, no sé qué pensarán los venezolanos de esto. A mí no me importa la venganza, a mí no me importa encarcelar a Maduro, a mí no me interesa nada porque es una persona y cualquier solución, aunque sea no sea la que queramos, es mejor que la sangre de un venezolano, es mejor, por supuesto, que el dolor de un pueblo, soportar 6 años más de una dictadura y no tener salida y tener que irse de su propio país. O sea, yo lo dije alguna vez con respecto a Argentina y esa idea de venganza que a veces hay. Yo creo que hay que decirles, no, está bien, andate, no sé, no te queremos ver más. No me importa todos los crímenes que cometiste, la corrupción, nada. No te vamos a perseguir con la justicia, pero déjanos tranquilos. O sea, creo que la mejor venganza contra este tipo de horribles dictaduras y dictadores
y gente tiránica, es que el país realmente florezca, que la gente vuelva a ser feliz y el dinero. Algunos me llamarán que soy demasiado inocente, tal vez lo sea, pero creo que no soy el único, como dijo alguna vez John Lennon, así que sueño por eso. Adelante, no se olviden de lo que sienten en el corazón. Y viva Venezuela libre, viva Venezuela libre. Que tengan un buen día a pesar de toda esta basura que están respirando. Viva Venezuela libre.